Hello y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo un videito bastante especial. Yo siempre digo esto, pero hoy sí es súper especial porque finalmente ya tenemos un año, ahora sí oficialmente, en España, en Madrid. Así que obviamente les voy a contar cómo ha sido un poco sobre todo este proceso de adaptación en un nuevo país y todo eso. Y también comparándolo con un poco con el anterior proceso migratorio que yo viví. Así que bueno, vamos a estar contándole un poco más. Para las personas que ya viven aquí deben reconocer un poco como estas calles. Estoy caminando como de Sol hacia Ópera, así que bueno. Empecemos porque este año a mí se me ha pasado así, demasiado rápido. O sea, siento que ha sido un año que se me ha pasado demasiado rápido. Al inicio, cuando yo tomé toda esta decisión y todo eso, sentía que los días, las semanas, los meses pasaban así súper lento. Pero si ahorita me pongo como a pensar en todo lo que he hecho este año, siento que se me ha pasado demasiado rápido. Así que siento que, no sé, es como no puedo creer que ya esté en mi primer año aquí en Madrid. Siento que el tiempo pasa rápido cuando uno es adulto y como yo ya me considero una señora, siento que para mí los días pasan más rápidos. Pero no, honestamente sí siento que ha pasado demasiado rápido, pero también porque obviamente he estado como haciendo muchas cosas, entonces obviamente no he sentido que este año para mí haya sido como una tortura o no, por el contrario. Siento que ha sido muy entretenido. Ay, Dios mío, ahorita estamos en verano acá en Madrid y definitivamente que es una tortura. Justo me vine como a un parquecito por acá, que hay sombrita y hay muchas personas sentadas y todo esto, porque está bastante fresco acá, pero definitivamente que salir así con este calor es insoportable. Recuerdo cuando todavía no vivía como muy cerca a Madrid y bajaba justo en verano, yo sufría demasiado porque era un calor horrible y ahorita obviamente ya me siento como un poco más adaptado. Todavía no estamos en agosto, que es cuando la temperatura sube muchísimo más, pero ahorita en julio de verdad que los niveles de calor están horribles y hoy justamente anunciaron como ola de calor y todo esto y es demasiado fuerte. Y en ese entonces cuando yo llegué yo decía, Dios mío, esto no lo tolero, no puedo vivir así, Dios mío, me voy, no pertenezco aquí. Un año después, yo viviendo más cerca a Madrid y amando estar aquí. Pero bueno, sí, el tiempo siento que se me ha pasado demasiado rápido. Si lo comparo, por ejemplo, con el primer año que yo viví como en el anterior país, aunque sé que no es bueno comparar, pero como que ya tengo como esa experiencia y todo eso, siento que este año fue como un poco más fácil de manejar porque obviamente ya tenía como esa experiencia de todo lo que involucra emigrar. Recuerdo que cuando ya tomé la decisión de quedarme acá, obviamente sabía que me tenía que poner como las pilas como para conocer más el lugar donde decidí quedarme, para conocer gente, porque es súper importante tener como ese círculo, tener como personas en donde vayas. O sea, siempre es bueno tener como esas amistades. Obviamente no son como amistades que vayan a durar por siempre en tu vida, pero sí obviamente son como ese tipo de amistades que te van a dar como cierto ánimo en algún momento, o son personas que de cierta manera te van a acompañar como en este proceso, como para que conozcas lugares y todo esto. O sea, siempre es bueno como hacer planes con otras personas, más cuando estás nuevo en un lugar. Siento que si yo lo he tenido como súper claro. Yo aquí, por ejemplo, me uní a grupos de WhatsApp donde habían como muchas chicas, he conocido como muchas personas así, de esa forma, y obviamente es como hablar con ciertas personas, aunque no vayan a ser tus amigas de toda la vida, siempre es bueno. O sea, yo lo recomendaría totalmente y no como que te encierres, porque obviamente como que estar solo en un lugar, puedes tener uno que otro familiar, pero solo en un lugar y no hablar con absolutamente más nadie, siento que puede ser como jugar un poco en contra en algunas personas que obviamente están como acostumbradas a tener un ritmo de vida muy movido, y básicamente ese ha sido yo. O sea, yo he estado como acostumbrado a un ritmo de vida como que siempre estaba interactuando con gente, no solamente amistades, sino de trabajo, porque hacía demasiadas cosas. Entonces obviamente siempre estaba como de un lado a otro, hablando por aquí, por allá, no sé qué, todo esto. Y obviamente como llegar a un nuevo lugar, como que solamente tener a tu familia cerca, es como a veces un poco chocante, y por eso siempre recomiendo
lleguen a donde lleguen, siempre intenten interactuar con nuevas personas, hacer como un nuevo círculo. Obviamente ustedes no van a conocer como las amigas de su vida o no sé, el amor tal, no sé, pero siempre es bueno eso, o sea, abrirse a conocer nueva gente porque es parte del proceso. Un punto súper importante que yo siento que se me ha sido como bastante sencillo, y es que yo siento que desde que llegué acá nunca me he sentido como que no pertenezco. Nunca me he sentido como discriminada, nunca me he sentido como, ay no, la gente te ve, la gente te observa, la gente... No, siempre me he sentido muy tranquila y siento que eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado estar aquí. Porque siempre me he sentido muy en paz, o sea, tú te puedes vestir aquí como te dé la gana, tú te puedes expresar aquí como te dé la gana, siempre y cuando sea con respeto, obviamente. Pero es muy fácil encajar porque obviamente hay personas de tantos lugares, y yo puntualmente, yo entiendo que muchas personas pueden decir como esto, los españoles, los otros, pero yo en particular siento que he tenido como una buena conexión, una buena empatía, como un buen recibimiento, o sea, he conocido gente de aquí que de verdad ha sido muy amable. En los lugares así, por ejemplo, en atención al público, todo esto, también han sido muy amables. Hay una que otra persona, obviamente como de mal humor, pero eso lo hay hasta en la China. Entonces, no por esa persona yo puedo decir, ay, no, es que los españoles son así. No. Entonces, yo siento que he tenido como, no sé, he conocido mucha gente aquí y la verdad es que súper bien. O sea, la única diferencia que tengo sería en las palabras, que a veces no entiendo qué es lo que ellos quieren decir, entonces tengo que decir, tradúcemelo porque no entiendo. O yo a veces digo alguna palabra y tengo que traducirlo, obviamente, para que las personas me puedan entender mejor. Pero muy aparte de eso, la verdad es que no he tenido como una mala experiencia, por así decirlo, con gente aquí, cero. O sea, obviamente sí he tenido como amigas que me dicen, ay no, yo pasé que con tal chica, o ay, yo pasé esto con un chico que salí, y yo no. O sea, de verdad que no puedo decir como algún mal comentario, porque la verdad sería como mentirles, y al final siempre he pensado que al final uno siempre atrae un poco de lo que uno es, y yo siento que aquí he traído a pura gente maravillosa, he traído a pura gente súper chévere, muy buena onda. Así que la verdad que yo puntualmente, ese ha sido como uno de mis puntos así como a favor, porque la verdad nunca me he sentido que, ay no, la gente aquí es rara, la gente aquí me mira, la gente aquí me discrimina. No, cero, o sea, para nada, eso es lo que más amo de mi vida acá, es lo que más me encanta. Y también siempre intento ser como muy buena onda con las personas, siempre intento ser como muy educada. Obviamente que si pasa algún malentendido, obviamente tampoco es como que voy a reaccionar por debajo de las personas. Pero hasta el momento todo genial, todo me encanta en ese sentido. Bueno, también por ejemplo les puedo decir que yo como tal estoy con mi madre, y ella también, uno de los miedos que tenía era como no sentirse cómoda por el tema también que sí de su edad, de no conocer gente y todo esto, y la verdad es que ella también se ha adaptado súper bien, o sea, creo que incluso hasta sale más que yo. Entonces por eso le digo que al final es cuestión de que con qué mentalidad vengas y que dejes como esos miedos e intentes como conocer gente, e intentes conocer el lugar donde estás, intentes como adaptarte, porque al final eso va a ser como mucho más sencillo o no el proceso que estás viviendo. Y por ejemplo, siempre los primeros años son un poco más complicados, y ahí es donde tienes que poner como más esfuerzo en adaptarte, en ver las cosas de una manera mucho más positiva, en motivarte del lugar donde estás, en motivarte de por qué tomaste la decisión y tenerlo siempre como súper claro. Creo que el primer año es como donde uno más puede estar como cayendo en ese hueco existencial de ¿será que lo que decidí fue lo correcto o no? Y depende como de tu mentalidad y qué tan fuerte seas como para mantenerte en ese motivo del por qué tomaste esa decisión y que no se te olvide, porque a veces en momentos así como de estrés o de donde las cosas no te están saliendo como súper bien, a veces uno siente que puede como olvidarlo y empezar a ver todo como súper negativo. Entonces mi recomendación es eso, o sea, siempre mantente enfocado de por qué tomaste esa decisión, e intentes ver como todo lo bueno del lugar donde estás, e intentes ser parte de ese lugar y sentirte uno más, porque eso va a hacer como que ese proceso sea mucho más fácil de sobrellevar. Siento que este año ha sido como de mucho aprendizaje, de crecimiento personal,
Ha sido obviamente también un año muy duro, tampoco le va a pintar como ay súper color de rosa, porque obviamente los primeros meses yo tenía como mucho caos existencial mental de la decisión que había tenido, pero obviamente con el tiempo eso fue tomando como un mejor rumbo y más claridad de que lo que había decidido de verdad que fue la mejor decisión, porque hoy en día agradezco a esa Hillary que decidió quedarse y apostar como por este nuevo inicio, porque de verdad hoy puedo decir que me siento muy tranquila, muy en paz, muy feliz del lugar donde estoy. O sea, de verdad que yo me siento muy plena acá. Sé que obviamente me faltan como muchos años, pero me siento muy plena. Y mi mamá también, por ejemplo, se siente muy bien acá. Obviamente tampoco quiero como incentivar a las personas a que emigren, sea para aquí o sea para la China, no. Siempre pienso que es una decisión muy personal, siento que también las personas tienen que estar muy preparadas económica, mentalmente, todo eso, porque obviamente siento que en mi caso, de mi familia puntualmente, porque obviamente teníamos como ciertos factores que hacían como que ese proceso sea mucho más sencillo como de sobrellevar. Entonces, por eso siempre les digo, o sea, antes de tomar una decisión así, vean realmente, sabes que no estoy pasando como por tantos problemas, sí voy a tener como esa fortaleza mental para asumir este cambio. Mira, sabes que sí cuento con los medios económicos para tomar esa decisión, porque tienen que pensarlo muy bien, se tienen que venir muy bien preparados y no sencillamente tomar como esa decisión a lo loco y así y ya, porque si no siento que les podría ir incluso hasta mal. Entonces siempre hay que intentar hacer las cosas con la mayor responsabilidad del mundo y decir, mira, ¿sabes qué? En este momento sí lo puedo hacer, o mira, ¿sabes qué? No, en este momento no lo puedo hacer porque no tengo el dinero, nada más tengo el dinero, no sé, para estar un par de meses y ya. Entonces, en fin, o sea, siempre planifíquense bien, saben que para tal año voy a tomar esta decisión y tengo que ahorrar este monto, o tengo que tener un trabajo de forma remota, o tengo que ganar ingresos de esta forma. O sea, siempre planifíquense muy bien y no tomen decisiones a lo loco. Así que no vayan a malinterpretar mi video, porque obviamente no es como un incentivo a que hagan algo o lo otro. Y aquí hay como un poco de plaguitas que me están estresando. Está súper fresco el lugar, pero hay demasiadas plaguitas. Una de mis cosas que me da como, yo amo la naturaleza y todo eso, pero sentir como los insecticos así muy cerca de mí me da como, ¡ay! Salgo corriendo. Pero bueno, en fin, la verdad es que este primer año a mí me ha encantado. Obviamente no, como ya les dije, ha tenido su parte oscura, pero al final siempre encuentras el por qué estás haciendo las cosas, siempre encuentras de que la decisión que tomaste era lo mejor para ti, y eso yo siento aquí definitivamente. Si me preguntan en este momento si me quiero quedar toda mi vida aquí, la verdad es que sí. O sea, siento que por fin encontré un lugar en el que yo digo, me quiero quedar hasta viejita aquí. Y espero que así sea, espero que así se dé, porque de verdad es que, no sé, a mí me encantan muchísimas cosas aquí. Pero nada, si tú que me estás viendo eres de acá y valora mucho más tu país, cuídalo mucho más, porque la verdad es que yo que no soy de aquí, amo este lugar, me siento muy bien aquí. Y si tú que no eres de aquí, pero estás viviendo aquí, cuida también el lugar, por favor, porque la verdad siento que Madrid, España, siento que es un lugar que acoge muy bien a las personas, y siento que uno tiene que siempre ser agradecido en el lugar donde uno esté y dar lo mejor de uno también para construir algo mejor. Entonces siempre vayan con la mejor actitud, con el mejor ánimo de aprender, de hacer, de crecer, y valoren siempre el lugar donde estén y de donde son. Así que bueno, nada, en los próximos videos obviamente seguiré con los videos de gastronomía y de recomendaciones de algún lugar que visite. Así que bueno, nada, ahora sí oficialmente hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!